Man, I don't know about you guys this morning, Yo no sé ustedes, but there's a different presence in this place. pero hay una presencia diferente en este lugar. There's a beautiful presence in this place. Una presencia hermosa. It started when the people of God surrendered before God. Y es cuando el pueblo de Dios se rinde delante de Dios. Isn't it beautiful when the people of God unite? ¿No es hermoso cuando el pueblo de Dios se une? I mean, I think we were singing in one tone as one voice Yo today. pienso que estamos cantando a una voz, a un tono. While Emmy was singing behind me, Mientras mi esposa cantaba, while Emmy, Amy cantaba detrás de mí. I felt a fire coming from her. Yo sentía un fuego saliendo de ella. And I know it's just because the Lord has put that voice inside of her. Y yo sé que Dios ha puesto esa voz adentro de ella. Emmy, the Lord placed that voice inside of you. Y el Señor depositó esa voz adentro de ti. When you were singing, I just felt a rush of wind. Cuando cantaba yo sentía el viento. And that's because the Lord gave you the gift. Y es porque el Señor dio dones. And He's the one that wants you to continue to move in that. Él quiere que tú sigas moviendo en ese mover. He's the one that wants you to move in that atmosphere of worship. Quiere que te muevas en esa adoración. Because just like it did something in me this morning, Porque así mismo como me ocurrió a mí hoy, it's going to be the same thing in your family. así mismo en tu familia va a That while you pasar. worship the Lord, Como tú adoras a Dios, while you cry out to God, cuando tú clamas a Dios, atmospheres change. la atmósfera va a cambiar. Strongholds are loose. And you're free, and your family is going to be free. Y tu familia va a ser libre. Keep praying for your husband. Sigue orando por tu Keep esposo. praying for your husband. Sigue orando por tu esposo. Keep worshiping for your husband. Sigue adorando por tu esposo. Because you'll see Porque tú verás that wall's going to fall. que esa pared se va a caer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. God is good. Dios es bueno. We've been talking about the priesthood. Hemos estado hablando del sacerdocio We've been talking about all the Old Testament. y todo el Viejo Testamento. And I'm going to stay in the Old Y yo Testament. me voy a quedar en el Viejo Testamento. I'm not moving to the New Testament just yet. No voy a ir al Nuevo Testamento todavía. Because all scripture is useful for teaching. Porque toda escritura es útil para enseñar. I want to talk about the altar tonight. Y quiero hablar sobre el altar en esta mañana. I want to talk about the priesthood and how they were required to do certain works. Quiero hablar sobre el sacerdote que requería ciertas cosas. To be a priest or to work in the house of God, Para ser un sacerdote y trabajar en la casa del Señor it was a lot of sacrifice. era mucho sacrificio. I mean, they were the ones that would cut the animal a certain way. Eran los que mataban al animal de cierta manera. They were the ones that putting the building up the altar as a place of worship. Los que construían el altar como un lugar de adoración. They received nothing but the best, the priest. Ellos recibían lo mejor, But there was a requirement as a priest. pero requería algo como sacerdote. There was something that had to come from them. Había algo que tenía que salir de ellos. And it was the will to serve in the house of God. Era la voluntad de servir en la casa del Señor. We see in the Bible, Nosotros vemos en la Biblia, we see kings who become wicked before God. vemos reyes que se vuelven malvados delante del Señor. When a king was wicked before the Lord, Cuando el rey se vuelve malvado delante de Dios, the people would join in that wickedness. el pueblo se une a eso. That seems to be the theme in the books of the Bible, First Kings, Second Y eso Kings, usualmente es mucho visto en el Primera de Reyes y Segunda de Reyes. First Chronicles, and Second Chronicles. Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. There was a time where Israel's kings Era un tiempo de donde los reyes de Israel, did evil in the sight of God. ellos se volvían maldad delante del Señor. And the people, instead of going against the evil, Y el pueblo, antes de ir contra la maldad, they joined in the evil. ellos se unían a la maldad. And this was a part in history to teach us a lesson. Y esto es una lección en historia. I want to just bring up Hosea 4:6. Y quiero empezar a leer en Oseas capítulo 4, versículo 6. Everybody, I think, knows this verse, Yo creo que casi todo el mundo conoce este versículo, but I want to start right here. pero quiero empezar con este versículo. It says this: Así dice. My people are being destroyed because they don't know me. Since your priests refuse to know me, I have refused to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your Lord, I will forget to bless your children. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. You see, this word was applicable to Israel. Y esta palabra se le aplicaba a Israel. This was, from time to time, Israel will fall into the same sin. De tiempo a tiempo Israel se caía en el mismo lugar. It was the sin of idolatry. Era el pecado de idolatría. They will reject the one true God Ellos rechazaban al Dios verdadero to serve different gods. para adorar a otros dioses. Some of their names were Baal. Algunos de ellos eran Baal, They were Astareth.
eran dioses, or, otros or dioses, of different names. de nombres diferentes. The idols would always divide the nation, Ellos siempre dividían la nación and it brought severe punishment to the nation. y trajeron mucha opresión. All right? Turn with me to a conversation between King Ahab and Elijah. Vamos a ver una conversación entre un rey y Elías. This happened after Elijah declared a drought for 3 years. Y esto fue después que Elías declaró seca, It's- tierra seca. It's found in 1 Kings chapter 18, Primera de Reyes, capítulo 18, and we're going to read 16 through 18. desde el 16 al 18. You see, the Lord is so good El Señor es tan bueno that I'm going to preach about Elijah, que voy a predicar sobre Elías. and Amanda opened up in prayer with the same verses. Y Amanda abrió el servicio con los mismos You versículos. see, God is not an author of confusion. Dios no es un Dios de Even confusión. though we're different people, Aunque somos diferentes when we personas, bring service to God, cuando traemos el servicio a Dios, it all flows in unity. todo fluye en unidad. All right? 1 King chapter 18, verses 16 through 18. Primera Okay? de Reyes 18, del 16 al 18. All right, let's read it. Verse 16. So Obadiah went to tell Ahab that Elijah had come, and Ahab went out to meet Elijah. Verse 17. When Ahab saw him, he exclaimed, "So is it really you, the troublemaker of Israel?" Verse 18. "I have made no trouble for Israel," Elijah replied. "You and your family are the troublemakers, for you have refused to obey the commands of the Lord and have worshipped the images of Baal instead." Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. You see, Ahab did evil in the sight of God. Acab estaba en el lado malvado de Dios. He set up altars to worship another God. Él levantó altares para adorar a otros dioses. You see, the king was supposed to lead the people to the Lord. El rey se supone que hubiese llevado al pueblo al Señor. But this king brought people away from God. Pero este rey se llevó al pueblo lejos de Dios. You see, but it's the people had a choice though. Pero el pueblo tenía opción. You don't have to follow evil people. Tú no tienes que seguir a gente malvada. Even though the king might be over you, Aunque el rey esté sobre ti, if he violates the law of God, pero si él viola la ley de it's Dios, your choice to follow him or not. es tu decisión seguirlo o We no. make decisions every day. Nosotros tomamos decisiones todo el día. These people, they could have just said no. Esta gente puede decir no, But as the king was evil, pero como el rey era malvado, it turned the heart of the people towards idolatry. cambió el corazón del pueblo hacia la idolatría. The nation chose wicked worship. La nación escogió una adoración malvada. So then Ahab calls Elijah evil, So Acab llama a Elías malvado and Elijah points out the truth. y Elías le dice la verdad. No, I'm not evil. No, yo no soy malvado. It's your family that's the troublemaker. Es tu familia que está turbando a Israel. When he called the prophet evil, Cuando él llamó al profeta malvado, the prophet turns around and says, no, here's what's happening. el profeta le dijo: no, esto es lo que está pasando. And I want to study more about this conversation between them. Y yo quiero estudiar más esta conversación entre ellos. Let's go down a few verses. Vamos a bajar algunos versículos, Let's read verses 20 to 21. 20 y 21. You see, the Lord will always send his prophet. El Señor siempre envía a sus profetas. God will always send a voice for him. Dios siempre va a enviar una voz por él. Sometimes we think a prophet is somebody who just tells you something that hasn't came to pass or anything. Algunas veces pensamos a los profetas como que dicen cosas que van a pasar y que no han pasado todavía. No, prophets in the Old Testament, they brought correction. Los profetas en el Viejo Testamento traían corrección. It was always correction to God's people Siempre era corrección al pueblo de Dios. because God corrects. Porque Dios corrige. Because he loves his children who he corrects. Porque Él ama a su pueblo, a sus hijos. So let's read this, verses 20 to 21. Versículo 20 al 21. So Ahab summoned all the people of Israel and the prophets to Mount Carmel. 21. Then Elijah stood in front of them and said, "How much longer will you waver, hobbling between the two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, then follow him." But the people were completely silent. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra.
See, God has always warned us against double-mindedness. Dios siempre está contra dos pensamientos. God never wants his people, Dios nunca quiere que su pueblo, and I got to be serious right Y now, quiero- God never wants his people ser serio, Dios nunca quiere su to be pueblo one foot in que tenga un pie adentro and one foot out. y un pie afuera. God never wanted that for his people. Dios nunca quiere eso. You see, God wants you either in him, Dios te quiere adentro de Él, fire with him, con fuego flowing por with Él, him, fluyendo con Él, or completely outside. o completamente The afuera. choice has always been ours. La decisión siempre está en nosotros. Just like the choice was for the Israel, the nation. Así mismo fue para Israel y la nación. You either with God O estás con Dios or you against God. o estás contra Dios. Jesus said it again. Jesús lo dijo otra vez. You can't serve two masters. No puedes servir a dos You either maestros. serve me O me sirves a mí or you reject me and choose Satan. o me rechazas y aceptas a Satanás. And here is God again in the Old Testament Y aquí está Dios en el Viejo Testamento. saying, are you for me Está diciendo, o eres para mí or are you against me? o eres contra mí. God never wants his people in double-mindedness. Dios nunca quiere que su pueblo esté con dos pensamientos. So today I want to address any form of double-mindedness in this place. So, hoy yo quiero hablar contra todo You see, pensamiento de Friday estos we dos. started talking about double-mindedness. El viernes estábamos hablando de esto, de dos But God pensamientos. is here today Pero Dios está aquí hoy to break any double-mindedness in his people para romper todo doble by the pensamiento power of the word of God. por el poder de la palabra de Dios. Amen. Amén. The people chose to be silent. Dios, el pueblo decidió estar en silencio. That happens to people nowadays. Eso le pasa al pueblo hoy en día. People can't even tell you if they're Christian or not. Ellos ni te pueden decir si son cristianos o no. They get embarrassed. Ellos se avergüenzan. And I'm not embarrassed of the gospel Y yo no me avergüenzo del because the evangelio, Bible says it's power. porque la Biblia dice que es I'm poder. not embarrassed of the gospel of Jesus Christ. Y yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Nowadays, we can't be silent. Ahora, hoy en día no podemos estar en silencio. Just like they can't be silent. Así mismo como ellos lo estaban. We need to take action. Necesitamos tomar acción. You can show me that you serve God by your actions. Tú me puedes enseñar que tú le sirves a Dios por tus acciones. You might not ever even say a word to me. No me puedes decir ni una palabra. I could probably just see an interaction between you and somebody else. Puedo ver una interacción entre tú y alguien. And I can tell if you serve the Lord or if you love the Lord. Y puedo ver si tú le sirves y le amas al Because Señor. Jesus said, Porque treat your Jesús brother dijo, as yourself. Cuida a tu hermano como si fueras a ti mismo. That's real love. Y eso es amor And verdadero. that's just not people in the church. Y esto no solamente para la gente adentro de la iglesia. Even more than the people in the church Más las personas que están adentro is the people outside of the church. son los de afuera. Because out there you get no love. Porque afuera no recibes amor. You don't get nothing. No recibes nada. You get destruction. Lo ves destrucción. You get division. Ves la You visión. get hatred out there. Eres odiado allá afuera. And we're called to go out there with the love that we see in here Y somos llamados a ir afuera con el amor que hay aquí. to show people the love of God. Para demostrarles a aquellos que están afuera el amor de Dios. As the Bible says, Como la Biblia dice, God is love. Dios es amor. And the children of God know how to love their neighbors. Y los hijos de Dios saben amar a sus hermanos. Before I go to the next couple of verses, Antes que siga con los otros versículos, I'm going to say that the prophet Elijah brought a challenge to these false prophets. quiero decir que Elías trajo un reto a los falsos dioses. He told them, hey, let's build an altar. Él le dijo, vamos a construir un altar. I'm going to give you a land, I'm going to give you an offering, and I'm going to take an offering. Te voy a dar una ofrenda y yo me voy a quedar con una. There was 400 prophets on that side. Eran como 400 profetas en el otro lado. There was one prophet of God on this side. Y había un profeta de Dios en And el he said, I'm otro. going to let you go first. Y él dijo, yo te voy a dejar ir primero. In other words, I'm going to see how real your God is. En otras palabras, quiero ver cuán real es tu Dios. You build the altar. Tú construye tu altar. You cry out to your God. Tú clama a tu Dios. Whatever you have to do. Lo que tengas que hacer. But that fire has to come and consume from heaven and consume that offering. Pero ese fuego tiene que caer del cielo y consumir esa ofrenda. And these people tried for hours. Y este pueblo, esta gente trató por tantas horas. These false prophets tried for hours. Estos falsos profetas estuvieron tantas horas tratando. They screamed. Que ellos gritaban. They yelled. Ellos gritaban, They brincaban, danced. bailaban. They cut themselves. Ellos se cortaban And for hours, por horas. no God heard nothing. Y ningún Dios respondió. No God responded. Ningún Dios respondió. See, that's what happens with us out there. Y eso pasa cuando nosotros estamos afuera. You can feel like you have happiness outside. Tú puedes sentir que tienes felicidad afuera. You could scream and you could shout. Tú puedes gritar, You could dance. tú puedes bailar. But when it comes in the middle of the night, Pero cuando llega la medianoche, when you all alone inside your thoughts, cuando estás solo en tus propios pensamientos, who is the God that responds to you? ¿quién es el Dios que responde? I tell you what, Yo te digo algo. I never saw
I never saw the God of drunkenness respond to me. Yo nunca vi un Dios de borrachera que me respondió. I never saw a God of loneliness respond to me. Yo nunca vi un Dios de soledad que me haya respondido. I never saw a God who liked to party respond to me. O un Dios que le gustaba ir de fiesta. Because even if they did, Porque aunque sí, after that time went, después de ese tiempo que and haya I pasado, really needed that God, y yo necesitaba de ese Dios, I really need some consultation. yo necesitaba consolación No answer. y ninguna respuesta. And that's the difference between all those other gods out there Y esa es la diferencia entre esos dioses allá and afuera the one true God. y el Dios verdadero. Now let's go see what the one true God does. Pero vamos a ver el Dios verdadero que hace. I love the one true God. Me encanta el Dios verdadero. His name is Y Jesus. su nombre es Jesús. Okay? Amen. Amen. Okay. Amen. So let's get into verses 30 to 32. Vamos a ir versículos del 30 al 32. Okay? Starting with 30, it says this. Then Elijah called to the people, "Come over here." They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Verse 31. He took 12 stones, one to represent each of the tribes of Israel. Verse 32. And he used these stones to rebuild the altar in the name of the Lord. Then he dug a trench around the altar, large enough to hold about 3 gallons. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. You see, when the prophet calls, the people come near. Cuando el profeta llama, el pueblo se acerca. When Jesus called you, Cuando Jesús te llamó, didn't you draw near to him? ¿no te acercaste a él? You see, that was a prophet in the Old Testament. Eso fue un profeta en el Viejo Testamento. But we know the one true prophet. Pero ahora nosotros conocemos al verdadero There's profeta. a response when the prophet calls. Hay una respuesta cuando él llama. Remember when the Lord called you. Acuérdate cuando el Señor te llamó. Remember when the Lord called you. Acuérdate cuando el Señor te llamó. Where was your heart in that moment? ¿Dónde estaba tu corazón en ese momento? All you knew is I have to go near to the prophet. Todo lo que tú sabías es que me tengo que acercar al profeta. And what happens? ¿Y qué pasa? You see, the Bible never explains La Biblia nunca explica where this altar came from. de dónde el altar vino. You can search the whole scriptures. Tú puedes buscar toda la escritura. It says that the altar was destroyed, Dice que el altar estaba destruido, but it says that the prophet came to rebuild the altar. pero dice que el profeta vino a reconstruirlo. So I was asking the Lord, who built the altar? So yo le pregunté al Señor, Señor, ¿pero quién construyó el altar? You can't find any history about this altar. No puedes encontrar la historia sobre este altar. But the one thing it does say, Pero lo que sí dice, that altar needed to be rebuilt. que ese altar necesita ser reconstruido. And so God chose something that has significance to the people. So Dios escogió algo que tenía un significado para el pueblo. He told the prophet, grab 12 stones. Él le dijo al profeta, coge 12 piedras That represents the tribe of the people of Israel. que representan las 12 tribus de Israel. So nowadays, So ahora hoy en día, the tribe of Rosa, la tribu de Rosa, the tribe of Jakowski, la tribu de the tribe of Jankowski, Reyes, la tribu de the tribe of Reyes, Sanjujo, la tribu de San the Justo, tribes of God. las tribus de Dios. In other words, every single one of us here today. En otras palabras, todo cada uno aquí. God said, grab those 12 stones Escoge esas 12 piedras and bring them to the altar. y tráelas al altar. Use the stones Usa esas piedras to rebuild the altar of the para Lord. reconstruir el altar. You see, the altar of God was always there El altar siempre de Dios estuvo ahí, because God is eternal. porque Dios es eterno. And He had eternal plans for us in the Bible. Y Él tenía planes eternos en God la had Biblia. eternal plans for us. Dios tenía planes eternos para God nosotros. chose the stones, which is you and I, Dios escogió las piedras que somos tú y yo to be joined to the altar. para ser unidos en el He altar. used us to rebuild this altar. Él nos usó para reconstruir este altar. You see, the prophet of God didn't build something new. El profeta no reconstruyó algo nuevo, He rebuilt something that was already there. sino él reconstruyó algo que ya estaba ahí. Don't you remember when Jesus began to restore your life? ¿Te acuerdas cuando el Señor empezaba a añadir cosas a tu vida? I don't know about you. Reconstruir. Do you remember when the Lord started like organizing things and putting and establishing order in your house? ¿Tú te acuerdas cuando el Señor empezaba a organizar cosas en tu corazón, en tu casa? My house was broken. Mi casa estaba Straight quebrantada. up. The worst you could probably have. My house Lo was peor broken. que tú podías ver. And God began to bring us back to the altar. Y el Señor nos traía poco a poco de vuelta al altar. You see, God doesn't devalue the stones. El Señor no le quita el valor a las piedras, No, He takes the stones and He joins them to the altar. sino que Él las toma y las une al altar. You see, you mean something to God. Eso significa que tú tienes un valor delante de That's why Dios. Jesus went to the cross for you. Por eso Jesús fue a la cruz por ti, To bring that restoration of the altar back to your para life. traer esa restauración al altar.
You see, what God dedicates for him, lo que Dios se dedica, what God says is his, lo que Dios dice que es suyo, God never forgets about. Dios nunca se olvida de eso. So all that feeling about I'm left alone, God doesn't hear me, God doesn't know me, So, esos sentimientos de que "Ay, yo me siento sola y el Señor no me escucha", God cares more about you Dios le importa más than you care about yourself. que tú mismo te importas. You know, our actions destroy us, Nuestras acciones nos destruyen a but nosotros God mismos, rebuilds us. pero Dios nos reconstruye. Okay? He chose 12 stones to signify Israel, Él escogió 12 piedras para representar a Israel. and he wanted those stones to be joined to the altar. Y él quería que esas 12 piedras fueran unidas al altar. The Lord wants us to be joined to him. El Señor quiere que nos unamos a Él. That's why the Apostle Paul said in Romans 12:1, Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:1, he said this, I beseech you therefore, brothers, by the mercy of God, that you present your bodies as a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vosotros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Our lives as a living sacrifice before God. Nuestras vidas son un sacrificio vivo delante de Él. God is restoring the altar of the Lord. Dios está reconstruyendo el altar. Not only is he rebuilding the altar, Y no solamente lo reconstruye, God also built a trench around the altar. también Él construye algo alrededor del altar. Okay, and that the trench around the altar has a purpose as well. Y eso también tiene un propósito. Let's read verses 33 to 35. Vamos a ir versículos de 33 al 35. Okay, it says this. Elijah piled wood on the altar. He cut the bull in pieces and laid the pieces on the wood. Then he said, fill 4 large jars with water and pour the water over the offering and the wood. After they had done this, he said, do the same thing again. And when they were finished, he said, now do it a 3rd time. So they did as he said. Verse 35. And the water ran around the altar and even filled the trench. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la 3ª vez, y lo hicieron la 3ª vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado de agua la zanja. You know how much confidence in God you got to have? ¿Tú sabes cuánto tiempo esto tuvo que tomar en I mean, you just saw these people try for hours Tú viste a estas personas tratar por horas to ignite the altar. para encender el altar. And he says, not only that, Y él dice, no solamente eso, I'm going to build this altar. pero voy a construir este altar, I'm going to take wood. voy a tomar la I'm going leña, to put time into the altar. voy a poner tiempo en el altar. Okay, now water is completely opposite of fire. Ahora, el agua es algo muy opuesto al fuego. And he says this, Y él dice esto, I know the God that I serve so much. yo sé que el Dios que yo le sirvo Pour water on top of it. derrama agua sobre aquello. A jar of water for every tribe. Un cántaro lleno de agua por cada tribu. See, he said 4 jars of water. Él dijo 4 cántaros de agua. But he said do it 3 times. Pero le dijo, hazlo 3 veces. A jar of water for every tribe represented. Un cántaro lleno de agua por cada tribu. And then it says in the Bible Y después me dice la Biblia that not only was the altar soaked, que no solamente era el altar, that the trench around the altar was also filled. sino también la zanja alrededor estaba llena de agua. You see, God is the God of the impossible. Y Dios es el Dios de imposible. God is the God of the Dios impossible. es el Dios de lo imposible. You see, God is He's not only hungry and setting the prophet for you. Dios no solamente tiene hambre de poner el profeta ahí en ese lugar, No, he's such a good God pero Él es Dios tan bueno that whatever it takes to convince you that he's real, que no importa lo que tome para Él convencerte que Él es real, whatever it takes, no importa lo que tome, he's willing to show you. Él está dispuesto a You see, mostrártelo. in the natural, that altar would have never caught flames. En lo natural, ese altar nunca se podría haber vencido. But God is spirit. Pero Dios es espíritu. And he wanted to show the people of God Y Él quería mostrar al pueblo de Dios that in the spirit, que en el espíritu he does great things. Él hace cosas maravillosas. And it's manifested in the natural. Y Él es manifestado en lo natural. Amen? Amén. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So now Elijah says, pour water over this altar. So, ahora Elías dice, derrama agua sobre el altar. Pour water 3 times. Soak the altar. Derrama 3 veces el agua sobre el altar. You see, the water is necessary for the miracle. El agua es necesario para el milagro. The water is necessary for the altar. El agua es necesario para el altar.
the water always signifies in the word of God. El agua siempre significa en la palabra de Dios, The word of God. la palabra de Dios. It's not enough that you're joined to the altar. No es suficiente que te unas al altar. It's not enough that you were chosen. No es suficiente que fueses escogido. You were chosen to join the altar. Fuiste escogido para unirte al altar. But the altar needs to be soaked. Pero el altar necesita estar mojado. The altar needs to be wet with the word of God. El altar necesita estar mojado con la palabra de There's an Dios. order to everything in the word. Hay un orden en la palabra de Dios. First, build the altar. Primero reconstruye el altar. Join the stones to the altar. Une las piedras al altar. Soak the altar in water. Moja el altar de agua. So much that the overflow is there. Tanto que hasta la zanja estaba llena de agua. You see, the miracle is beautiful. Ahora, el milagro fue hermoso. But the miracle without the water Pero el milagro sin el agua is nothing. es nada. You see, God is the God of the impossible. Dios es el Dios del imposible. He's always willing to show you impossible things. Siempre está dispuesto a enseñarte cosas imposibles. We need the water of God. Y necesitamos el agua de Dios. It's not enough that we're called to be with Jesus. No es suficiente que somos llamados para estar con It's Jesús. not enough to be special. No es suficiente ser especial. It's not enough to be chosen. No es suficiente ser escogido. You know what's enough? ¿Tú sabes que es suficiente? Putting in the effort like the prophet did. Poner el esfuerzo como el profeta lo Bringing the hizo. wood to the altar. Traer la armadera al altar. Sacrificing the animal on the altar. Sacrificar el animal en el And then altar. soaking the whole altar with water. Y después ensanchar el altar con agua. We're going to see the results of following the processes of God. Y ahí veremos los resultados de seguir el proceso And God de is so Dios. good. When he was showing me this, I was like, oh my Dios es God. tan bueno. Cuando Él me enseñaba esto, yo estaba wow. Because sometimes, like, man, we're so like baby-like, or we act like children many times. Algunas veces nos actuamos como niños. Like, not in a good way. No en una manera buena. Sometimes we pout. Algunas veces You know, sometimes we throw tantrums. hacemos We get upset. show. We y yell nos at our decepcionamos. parents. Y después nos enfogonamos con nuestros padres. We yell at our parents. We Le scream at them. gritamos. And we don't understand that in the processes of God, Y no entendemos que en el procedimiento de Dios, God knows the beginning from the end. Dios sabe el principio hasta el final. He already knows how you were going to react. Él ya sabe cómo tú ibas a reaccionar. And He's still God. Y Él sigue siendo Dios. And as much as we throw that tantrum, Y mientras hacemos cantaleta and as también, much as we argue and we conflict with God, o hacemos conflictos con el Señor, God is always going to bring His purpose. Dios siempre va a seguir su propósito. God was telling the prophet, Dios le decía al profeta, I want to prove to the people that I'm really God. yo quiero probarle al pueblo que yo soy Dios. And He gave him directions to soak the altar. Y le dio direcciones para ensanchar el altar. You see, the trench Y la zanja collects the overflow. fue It, llenada. yeah, exactly. The trench around the altar La zarja alrededor del altar collected all the water that was coming from the altar. conectó el agua que se derramaba del altar. Do you remember what David said? ¿Te acuerdas lo que David dijo? He said it, Lord, you anoint my head with oil. Señor, tú unge mi cabeza con aceite. My cup runs over. Mi copa está rebosando. You see, even in the altar, God is showing you something. Y aún en el altar el Señor nos está mostrando The algo. overflow is also necessary. El rebosar también es necesario. The overflow is also El necessary. rebosar también es necesario. It's going to play a part in what God does. Va a tomar un lugar en lo que Dios hace. Let's look at the response Y vamos a ver la respuesta from God to Elijah, okay? de Dios hacia Elías. Let's look at the prayer to God first. Vamos a ir a la oración de Dios. Verses 36 and 37. 36 y 37. It says the following. Verse 36. At the usual time for offering the evening sacrifice, Elijah prophet walked up to the altar and prayed, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel and that I'm your servant. Prove that I have done all this at your command. Verse 37. O Lord, answer me. Answer me so these people will know that you, O Lord, are God and that you have brought them back to yourself. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. You see, the altar belonged to the Lord. El altar le respondía al Señor. So Elijah
So Elías, even though he sees the altar, aunque él ve el altar, he knew that the altar was significant of the Lord. él sabía que el altar significaba el So Señor. when he prays, So cuando él ora, he says, Lord, answer me él dice, respóndeme, so that the people can know para que el pueblo sepa that you are bringing them back to you. que tú lo estás devolviendo a ti. The altar always belonged to the Lord. El altar siempre le era de Dios. And the prophet can see that that was the Lord, that the stones were being brought back to the Lord. Y el profeta veía que las piedras estaban reuniendo al Señor. This, the prophet, the prayer of Elijah Y la oración de Elías. reminds me of when Jesus would pray in public. Me acuerdo cuando Jesús oraba en público. He would say stuff like, Lord, I know that you hear me. Él decía, Señor, yo sé que tú me escuchas. I'm saying this so that they would know. Yo estoy diciendo esto para que ellos sepan. See, Elijah it represents Jesus in the Old Testament. Elías representa a Jesús en el Viejo Testamento. You see, we see Elijah the prophet. Vemos a Elías el profeta. But when we look a little bit deeper, Pero cuando vamos más profundo, we see the prophet Jesus vemos al profeta Jesús calling people back to God. llamando al pueblo a regresar a donde él. Elijah says, Lord, show them Y that they Elías belong to dice, you. muéstrale a ellos que ellos le pertenecen a él. It's the same thing that Jesus showed us. Asimismo Jesús nos mostró You a see, Jesus nosotros. showed us by the cross that we belong to God. Jesús nos mostró por la cruz que nosotros le pertenecemos a él. You see, you can see God in all of the Bible. Y puedes ver a Dios en toda la Biblia. But if you're looking really hard, Pero si ves más in the profundo, Old Testament, you can see Jesus everywhere. en el Viejo Testamento puedes ver a Jesús en todos lados. He might have a different name, Maybe tenga otro nombre, but the actions of that person resemble the actions of Jesus. pero las acciones de esa persona resemblan la acción de Jesús. Our lives are living sacrifices. Nuestras vidas son sacrificios vivos. You see, Jesus said that we have to die to ourselves Jesús dijo que hay que morir a nosotros and we have to live for God. y vivir para Cristo. You see, the altar requires a lot of sacrifice. El altar requiere mucho sacrificio. The altar requires you to be joined back to the Lord. El altar requiere que te reúnas al Señor. As the prophet Elijah said, Y como el profeta Elías dijo, he said, if God really is God, si Dios es el Dios verdadero, then follow him. entonces manda fuego. If God is God, Si Dios es Dios, follow him. síguelo. But if Baal is God, Pero si Baal es Dios, then follow him. entonces síguele a They él. already had their chance to follow Baal. Ellos ya tenían sus chances de seguir a Baal. They didn't follow him Ellos lo siguieron. because the altar wasn't consumed. Porque el altar no era consumido. But now it's the Lord's turn. Para ahora es el tiempo de Dios. And now it's God's turn to show us who he is. Y ahora es el tiempo de Dios para mostrar quién es Él. So Elijah says, Lord, So ahora Elías dice, show Señor, the people muéstrale al pueblo that I come que yo vengo in your name en tu nombre and I have been sent by you. y yo fui enviado por It's ti. the same thing Jesus was telling us. Es lo mismo que Jesús nos decía. Lord, prove by your response to my prayer Señor, muestra quién tú eres por la respuesta de mi oración. that I come from you, Que yo vengo de ti. that I am your son, Que yo soy tu hijo. that I belong to you, Que yo le and that I was pertenezco. sent to the world for the sake of the people. Y que yo fui enviado al mundo por el pueblo. Man, we gotta love Jesus. Y tenemos que amar a Jesús. We gotta love what Jesus did. Tenemos que amar lo que Jesús hizo. I want more of Jesus every day of my Yo life. quiero más de Jesús cada día I want más. the people of God to see Jesus for who he is. Yo quiero que el pueblo vea a Jesús por quién We es don't Él. serve no weak God. No le servimos a We cualquier serve the Dios. God of the impossible. Le servimos al Dios del imposible. Here's what's going to happen with the God of the impossible. Y aquí es lo que va a pasar con el Dios de imposible. What's the condition of our altars? ¿Cuál es la condición de nuestro altar? Is it in need of repair? Está en necesidad de reparación. You see, God already sent the prophet to repair the altar. Dios ya había enviado al profeta a reparar el altar. His name is Y su Jesus. nombre es Jesús. And he's faithful, Y Él es fiel. okay? The one who hears all, the one who sees El all, cual lo ve todo y escucha todo. the one who knows all El cual lo sabe todo. is our God, our Father. Es nuestro Padre, nuestro Dios. Holy is his name. Santo es su nombre. Everything on the altar of God is consumed. Y todo lo que estaba en el altar fue consumido. It's consumed by a fire that comes from heaven. Es consumido por un fuego que solo cae del cielo. The fire has a name. Y el fuego tiene un nombre. His name is the Holy Spirit of God. Y su nombre es el Espíritu Santo de Dios. That's why when the disciples saw the Holy Spirit for the first time, Por eso los discípulos cuando vieron el Espíritu Santo por primera vez, when they described him in the Bible, cuando lo describen en la Biblia, they view him, they say he looked like flames of fire. lo vieron como llamas de fuego. You see,
God was showing us that what's necessary Dios nos estaba mostrando lo que era necesario. is not only the altar, No solamente era el altar. it's not only you to be joined in the altar, No solamente que tú te unas al altar. it's not for you to do the sacrifices on the altar. No solamente que tú hagas el sacrificio en el altar. It's not only the word of God that's poured over the altar. No solamente que la palabra de Dios sea derramada sobre el altar. It's not just the overflow in the altar. No solamente el rebosar en el But if altar. God didn't send the fire that came from heaven Pero si Dios no derrama su fuego que sale del to cielo consume the altar, para consumir el altar, then the miracle is pointless. entonces el milagro no tiene punto. We need all of these things. Necesitamos todo esto. This is the order of God. Y es el orden de Dios. Okay? Let's read what happens to this beautiful altar. Vamos a ver lo que pasa en este altar hermoso. Verses 38 and 39. 38 y 39. It says, after Elijah had prayed, it says this. Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the trench. Verse 39. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, "The Lord, He is God. Yes, the Lord is God." Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. You see, when the Holy Spirit encounters an altar that's designated to the Lord, Cuando el Espíritu Santo se encuentra con el altar que fue designado por Dios, when God encounters you, cuando Dios te encuentra, when the altar is prepared to prove who God is, cuando el altar está preparado para mostrar quién es Él, when God, when we, the Lord was showing me this, Dios me enseñaba esto, that this is our day-to-day lives. que este es nuestro día a día. You see, our lives is a sacrifice to God daily. Nuestra vida es un sacrificio diario. We don't pick up God on Sunday. No recogemos a Dios los domingos. We don't pick Him up on Tuesday No lo recogemos los or martes just on Thursday. o solo los jueves. Every day of our lives, Cada día de nuestra vida, the altar is set before the Lord. el altar está puesto delante del Señor. Every day we can encounter the Holy Spirit of Cada día God. nos podemos encontrar con el Espíritu Santo. Every day the altar can be burnt before the Lord. Cada día el altar puede estar quemando delante de I Dios. said, Lord, why you show me these things? ¿Por qué, Señor, me muestras estas cosas? But it's because He wants to teach the people Pero es porque Él le quiere enseñar al that pueblo He is a God of the impossible. que Él es el Dios de lo imposible. That altar would have never sparked flames. Ese altar nunca debió de encender fuego. Never in the natural would that altar have sparked En flames. lo natural nunca se hubiese encendido You see, if it wasn't for the prophet, si no fuese por el profeta, if it wasn't for him to release the words of God. si no fuese por las palabras de Dios. You see, God is so good. Dios es tan bueno. He sent the only prophet that matters, Él envió al único profeta, Jesus Christ, Jesucristo, to rebuild the altar, para reconstruir el altar, to bring us back to God. para traernos de vuelta a Dios. Where's your heart at this morning? ¿Y dónde está tu corazón en esta mañana? Did you come to fulfill a weekly advice or a weekly fulfillment? ¿Viniste por costumbre venir a la iglesia los domingos? Did you come to really encounter the God of the impossible? ¿O viniste a reencontrarte con el Dios de lo imposible? Because the word of God reveals the God of the impossible. Porque la palabra nos revela que Él es el Dios de lo imposible. You know, it's got to be something that's part of us. Tiene que haber algo parte de nosotros. And I want to end with this. Y quiero terminar con esto, I want to end with something that the Lord has shown me. con algo que el Señor me ha mostrado. He told me, Levi, it's not enough just the altar. Levi, el altar no es suficiente. You got to join yourself to the altar. Tienes que unirte al altar. We need to live our lives as a sacrifice on the altar. Tenemos que vivir nuestra vida como un sacrificio en el altar. Levi, you need the word of God. Necesitas la palabra de Dios. You need the prophet, my son. Necesitas el profeta, mi hijo. You need the Holy Spirit Necesitas el Espíritu Santo that consumes everything on the altar. que consume todo lo que está en el altar. How often do we pursue the presence of God? ¿Cuánto nosotros perseguimos la presencia de Dios? How often are we looking for the Holy Spirit of God? ¿Cuántas veces buscamos el Espíritu Santo? Because we get desperate Porque nos desesperamos when we don't see the fire from heaven. cuando no vemos el fuego del cielo. But there's an order to everything that happens in God. Pero hay un orden en todo lo que ocurre en el You Señor. can't just skip everything that the prophet showed. No puede brincar todo lo que el profeta nos enseñó. The altar got to be rebuilt. El altar tiene que ser reconstruido. The stones have to be joined. Las piedras tienen que ser unidas. You see, there's an order to God in everything. Hay un orden en el Señor. Nowadays, we just want the fire. Ahora en día solamente queremos el fuego. But we forget the prophet.
Pero nos olvidamos del profeta. Nowadays, we want the water, Ahora en día queremos el agua, but we need to rebuild the altar. pero necesitamos reconstruir el We need the altar. prophet to come to us. Necesitamos que el profeta venga a You see, nosotros. nowadays, we want the end result, O sea, ahora hoy en día queremos el resultado, but we need the processes in between. pero necesitamos el proceso en medio You de can't go eso. from the beginning to the end. No necesitas ir del principio al final. You can't go from the beginning to the end. Necesitas ir del principio al final. Only God can be in the beginning and the end. Solo Dios puede estar desde el principio hasta el final. Us, as God's servants, Nosotros como siervos de we need Dios all the processes in between. necesitamos ir y pasar por todos los procesos en Because when you're medio. born, Porque cuando naces, you're not born as an adult. no naces como un adulto. You're born as a child. Naces como un niño. You go through phases. Vas por etapas. You have children. Tienes hijos. You raise those children. Lo creces. You lo crías. become an elder and an older. Te puedes venir un anciano And then you die. y después tú mueres. It's a process. Es un proceso. God does not forget in your mind, or Ol- our minds. Let's remove from our minds Vamos a remover todo en nuestra mente, that we can have the end result que podemos tomar el resultado without having all the work in between. sin pasar por todo el orden y las It's not etapas. possible. Es imposible. It's not possible. Es imposible. If everybody can rise up. Si todo el mundo se puede levantar. God knows what he's doing. Dios sabe lo que Él hace. God knows your processes. Dios conoce tu proceso. God knows what he has to remove from you. Dios sabe lo que tiene que remover de tu vida. God knows what's not pleasing to him. Dios sabe lo que no le agrada a Él. And if we're real honest with ourselves, Y si somos honestos con nosotros mismos, we know when we displease the Lord. nosotros sabemos cuando no le agradamos al Señor. But it's okay if we displease the Lord, Pero está bien si no le agradamos por momentos. because the Lord already sent the prophet. Porque el Señor ya envió un profeta. He already brought somebody who can repair the altar of God. Ya trajo a alguien que puede reconstruir nuestro altar. His name is Jesus Y Christ. su nombre es Jesucristo. And he's the first step. Y es el primer paso. It's encountering Jesus Encontrarse con Jesús. to understand that the altar needs to be rebuilt. Y entender que el altar necesita ser reconstruido. We have to choose for ourselves. Tenemos que escoger para nosotros mismos. Is the Lord God? El Señor es Dios. If he is, Si es así, then follow him. entonces síguele. But if you want to follow the prophets of Baal, Pero si quieres seguir un profeta de Baal, that's your option too. es tu opción también. In this house, Pero en esta casa, we will serve the real prophet. le serviremos al In profeta. this house, En esta casa, we will lift up the real prophet, vamos a levantar el verdadero profeta. because he's the one Porque Él es that's going to have the words el cual va a tener las palabras to give the response from the Lord. para tener la respuesta del Señor. Everybody close your eyes. Todo el mundo cierre su ojo. Holy Spirit of God. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, touch the hearts of your people. toca el corazón de tu pueblo. Holy Spirit of God, Espíritu Santo, do what only you can do. haz lo que solo tú puedes hacer. Holy Spirit of God, Espíritu Santo, remind us of the goodness of Jesus. recuérdanos de la bondad de Jesús. We're not up here to make a show, God. No estamos aquí solo para enseñar We're not here, my God, to misguide the people. o para redirigir el pueblo a un lugar malo, Lord, we're here to point to the Word of God. sino estamos para apuntar a la palabra de Dios. Lord, the Word of God will remain, my God, La palabra de Dios permanecerá. long after this earth comes to pass, Lord. Después que la tierra se vaya, This Word of God will remain. la palabra de Dios permanecerá. Holy Spirit of God, Espíritu Santo, remind the people, Lord, acuerda a tu pueblo of the processes, Lord. de los procesos. Give strength to him who is weak, God. Dale fuerza a aquellos que son débiles. To him who is broken, God, bring strength. A quien está quebrantado, dale fuerza. My God, bring a response that only comes from you, Lord. Trae la respuesta que solo viene de ti. My God, send the prophet once again. Envía el profeta nuevamente. Send the prophet once again, my God. Envía el profeta nuevamente. Holy Spirit, I pray that our eyes will be open this morning. Espíritu Santo, pido que nuestros ojos sean abiertos. That our ears will be open to what you're saying, Holy Que Spirit. nuestros oídos se abran para escuchar lo que tú quieres decir. We want that altar consumed by your fire, Queremos que Jesus. ese altar sea consumido por tu fuego. Oh, Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios, bring the people back, Lord. regresa tu pueblo hacia ti. Bring the people back to the prophet, Lord. Vuelve al pueblo, al profeta. To where they looked up and they saw the Lord, their Savior. Cuando levantaron sus ojos y vieron a su Dios, a su Salvador. Lord, bring the people back. Señor, vuelve al pueblo otra vez. Espíritu Santo, Holy Spirit, we cry out to you, my God. clamamos a ti.
It's not enough to just have a service, Lord. No es suficiente solamente tener un servicio. It's enough to be our lives to be a service unto you, God. No es solamente que nuestra vida sea un servicio, But we need, my God, we need you, Holy Spirit. pero necesitamos tu Espíritu Santo. We cry out to you this morning. Clamamos a ti en esta mañana. We cry out to you, O Holy Spirit of God. Clamamos a tu Espíritu Santo. Lord Father, Señor Padre, have your way with your people this evening, this haz morning. como tú quieras con tu pueblo. Have your way, Holy Spirit. Haz como tú quieras. Holy Spirit, begin to move inside of us, God. Empiézate a mover en nuestros corazones adentro de nosotros. Bring life to everything that's dead, my God. Trae vida a aquello que está muerto. Bring water to him who is thirsty, God. Trae agua a aquellos que tienen sed. Bring food to him who's hungry, God. Trae comida a aquellos que tienen hambre. Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios, consume everything that is us, God. consume todo lo que hay en nosotros. Consume the overflow as well, God. Consume el rebosar adentro de nosotros. Consume all the water, God. Consume toda el agua. Because when we understand that it's the Holy Spirit that was sent, Porque cuando entendemos que fue el Espíritu Santo, then we can truly cry out to the Lord. entonces podemos clamarle al And we can Señor. make a decision inside of ourselves, Y God. podemos tomar la decisión adentro de And we can say nosotros. the Lord truly is God. Y el Señor es We verdaderamente can truly Dios. say the Lord is God. Podemos decir que Dios es verdaderamente He's my Dios. God. Él es mi Dios. Oh Lord, help us make the decision, Lord. Ayúdanos a tomar la decisión. Lord, we bind double-mindedness in the name of Jesus. Señor, atamos toda doble pensamiento. Every mind that says that they can serve the outside and then serve inside the house, Toda God. mente que sirva afuera y adentro. Lord, we unite the body of Christ with Jesus Christ, my God. Unimos el pueblo de Cristo con Jesús. Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios, join us with the body of Christ. únenos con el cuerpo de Dios. Join us with the head of the church, Únenos con la cabeza, Jesus Christ. Jesucristo. Take your place on the altar, Lord. Toma tu lugar en el altar. Jesus Christ, Jesucristo, take your place in the midst of us, God. ponte en el centro. Oh, Jesus Christ, Jesucristo, bring the people back to God. vuelve a tu pueblo a Bring ti. the people, bring restoration, Jesus. Trae restauración. Oh, Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios, join the people to the Lord añada a tu pueblo in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Oh, hallelujah.